Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu solicitó oficialmente el domingo el indulto presidencial al presidente israelí Isaac Herzog. Esta solicitud no tiene precedentes y, de ser concedida, pondría fin a uno de los juicios más largos de la historia de Israel. La oficina del presidente Herzog la calificó de solicitud extraordinaria con implicaciones significativas. Si bien el primer ministro está acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en 3 casos separados, aún no ha sido condenado por ningún delito. Durante un discurso a la nación, Netanyahu no admitió su culpabilidad y explicó su solicitud. Declaró: «Ciudadanos de Israel, ha transcurrido casi una década desde que comenzaron las investigaciones en mi contra. El juicio lleva casi 6 años en curso y se espera que continúe muchos más. A medida que se revelan en el tribunal las pruebas exculpatorias y los testimonios que desmantelan por completo las falsas acusaciones en mi contra, y que queda claro que la base probatoria en mi contra se formó mediante la comisión de delitos graves, mi interés personal ha sido y sigue siendo continuar el proceso hasta su conclusión, hasta la absolución total de todos los cargos. Sin embargo, la realidad diplomática y de seguridad, así como el interés nacional, exigen lo contrario. Sin embargo, los jueces de su caso decidieron que Netanyahu tendría que testificar 3 veces por semana. Lo calificó como un punto de inflexión, una exigencia imposible, y sostuvo que un indulto ayudaría a unificar al país frente a las múltiples amenazas contra el Estado judío. Netanyahu declaró: «El Estado de Israel se enfrenta a inmensos desafíos y a enormes oportunidades. Para defenderse de las amenazas y aprovechar las oportunidades, se requiere la unidad nacional. La continuación del juicio nos desgarra desde dentro, aviva esta división y profundiza las divisiones. Estoy seguro, como muchos otros en la nación, de que una conclusión inmediata del juicio contribuiría enormemente a apaciguar las llamas y promover la amplia reconciliación que nuestro país tanto necesita». La solicitud del primer ministro se produce semanas después de que el presidente Donald Trump instara a Herzog a indultar a Netanyahu. Trump incluso sugirió directamente la idea de un discurso ante la Knesset israelí diciendo: «Tengo una idea, señor presidente. ¿Por qué no le concede el indulto? ¡Indulte!». El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Herzog que rechazara la apelación de Netanyahu. «Hago un llamado al presidente Herzog. No puede concederle el indulto sin una admisión de culpabilidad, una expresión de arrepentimiento y un retiro inmediato de la vida política», declaró Lapid en un comunicado en video publicado el domingo. La opinión pública es diversa. Creo que se debería conceder el indulto a Bibi Benjamín Netanyahu para poner fin a este largo juicio que lleva tantos años y que continuará durante años, declaró David Hassan, residente de Kiryat Malachi. Amy Hennon, de Jerusalén, señaló: «Creo que Netanyahu ha llegado un poco más tarde con esta solicitud porque debería haberse hecho hace mucho tiempo. Está siendo perseguido legalmente y tiene muchos problemas en el país, así que esto probablemente los resolverá todos». Mientras tanto, en Irlanda, el primer ministro Michael Martin se opone a la decisión del Ayuntamiento de Dublín de cambiar el nombre del Parque Herzog. Lo calificó de negociación de la historia y afirmó que sería considerado antisemita. El Parque Herzog recibió su nombre en honor a Chaim Herzog, padre del actual presidente de Israel. Entre los nombres alternativos sugeridos se encuentra Parque Palestina Libre. Mientras los israelíes debaten la solicitud de indulto de Netanyahu, Trump invita al primer ministro a su 5ª visita a la Casa Blanca. La cuestión de si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu debe recibir o no un indulto es tema de máxima actualidad en Israel. El presidente Isaac Herzog afirma que busca el bien del país. Herzog declaró:
El asunto de la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades. Se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí. Netanyahu lleva años lidiando con 3 casos de corrupción y solicitó formalmente el indulto el domingo. Según Jerusalem Post, Netanyahu habló por teléfono con el presidente Trump el lunes por la noche para hablar sobre la solicitud de indulto. Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca por 5ª vez. La oficina del primer ministro indicó que ambos líderes enfatizaron la importancia y la obligación de desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza y discutieron la ampliación de los acuerdos de paz. Antes de la llamada, el presidente Trump publicó en redes sociales su satisfacción con los resultados obtenidos en Siria e instó a Israel a mantener una relación constructiva con el gobierno sirio, encabezado por el presidente Ahmed al-Shara. Trump enfatizó: es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero. El nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara, está trabajando diligentemente para garantizar que se produzcan resultados positivos y que Siria e Israel mantengan una relación duradera y próspera. Los comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión en la frontera entre Israel y Siria. Israel ha llevado a cabo decenas de ataques en las últimas semanas con el objetivo de interceptar armas que podrían representar una amenaza para Israel. Los informes también indican que Israel podría ampliar sus operaciones en Siria e investigar si las tropas sirias dispararon recientemente contra soldados israelíes. En Judea y Samaria, un atropello terrorista con un coche dejó a un soldado israelí levemente herido en las colinas de Hebrón el lunes por la noche. El martes por la mañana, 2 personas resultaron levemente heridas en un apuñalamiento terrorista al norte de Jerusalén. El Ministerio de Defensa de Israel afirma que el sistema de defensa láser Iron Beam está previsto para su entrega a las Fuerzas de Defensa de Israel. A finales de diciembre, el general de la Brigada de Reserva, Dr. Daniel Gold, afirmó que se espera que el sistema cambie radicalmente las reglas de combate en el campo de batalla. Just Productions. Brillando en la red.